Hola, bienvenido y bienvenida nuevamente a un capítulo del libro Este dolor no es mío. Hoy te invito a observar con amor algo muy sutil de la mente de la familia, ese campo invisible de creencias, pensamientos, lealtades que muchas veces pensamos que son propios nuestros, pero que realmente fueron aprendidos y creados. Así que quédate para que juntos podamos experimentar una vez más una enseñanza magnífica para nuestra vida propia. Te invito a que observemos y desarraiguemos un poco esa creencia de que los pensamientos que tenemos son nuestros. Realmente, si miramos con conciencia, vamos a mirar hoy en esta fracción que les voy a leer cuáles vienen del sistema familiar. Si alguna vez has sentido miedo, has sentido culpa o tal vez exigencia y no sabes por qué, quédate porque este espacio es para ti. Vamos a comenzar. El capítulo de hoy es el capítulo 3, que se llama La mente de la familia, y comienza. Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel 18:2, Biblia Reina Valera. Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos, las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas tempranas de seres queridos. Todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que dedicó a nuestra madre. Si nos remontásemos a una generación más, lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela. Es posible que no podamos ver con claridad los detalles de los hechos que dieron forma a la vida de esas personas. Sin embargo, podemos sentir hondamente las repercusiones de estos detalles. No solo lo que heredamos de nuestros padres, sino también los cuidados que recibieron ellos de sus propios padres influyen sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y sobre cómo criamos nosotros a nuestros propios hijos. Los padres, para bien o para mal, tienden a transmitir el tipo de atención paterna que recibieron. Parece que tenemos programadas en el cerebro estas pautas y que empiezan a formarse incluso antes de que nazcamos. Nuestra vinculación con nuestra madre cuando estamos en el seno materno es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Thomas Berney ha dicho: desde el momento mismo de la concepción, la experiencia que se vive en el vientre materno da forma al cerebro y sienta las bases de la personalidad, del temperamento emocional y de la capacidad del pensamiento superior. Estas pautas son como un modelo, más que aprenderse, se transmiten. El desarrollo neuronal que se produce en el seno materno prosigue durante los primeros 9 meses después del nacimiento. En función de las vivencias del recién nacido y de sus relaciones con la madre o con la persona que lo cuida, conserva unos circuitos neuronales, descarta otros y organiza los restantes. A través de estas primeras interacciones, el niño sigue estableciendo el modelo por el que se gestionará sus emociones, sus pensamientos y sus conductas. Cuando la madre porta consigo un trauma heredado o cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez el vínculo reciente que está formando con su recién nacido. Y habrá más probabilidades de que se corte ese vínculo. Las repercusiones de una ruptura temprana del vínculo madre e hijo, una estancia larga en el hospital, unas vacaciones inoportunas, una separación larga, pueden ser devastadoras para el niño. Este pierde de pronto la familiaridad profunda y asimilada del olor de la madre, de su tacto, el sonido y el gusto, todo lo que ha llegado a conocer y en lo que confía. La madre y el hijo viven en un estado biológico que tiene mucho en común con las adicciones. Dice Winfried Gallagher,
autora especializada en las ciencias del comportamiento. La madre y el hijo viven en un estado biológico que tiene mucho en común con las adicciones, dice Winfried Gager, autora especializada en las ciencias del comportamiento. Cuando se separan, el recién nacido no solo echa de menos a la madre, sino que sufre una abstinencia física y psicológica, que no es muy distinta de la que padece el heroinómano, al que se priva de la droga bruscamente. Esta analogía sirve para explicarnos mejor por qué protestan con tanta energía todos los mamíferos recién nacidos, incluso los humanos, cuando se les separa de sus madres. El recién nacido, que se ve separado de la madre, puede sentirse en una situación de peligro para la vida, dice la doctora neonatóloga en el Hospital Infantil de la Universidad Loma Linda. Si la separación prosigue durante un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación, añade la doctora Phillips. El niño se rinde. La doctora Phillips comparte esta idea con el doctor Niels Bergman y con otros expertos de la neurociencia del vínculo madre e hijo. Yo conocí ese sentimiento de rendición en mis primeros años. Me llegó de mi familia. Lo que mi madre no había recibido de su madre afectó a su vez lo que fue capaz de darnos a mis hermanos y a mí. Aunque yo sentía siempre la presencia de su amor en el fondo, una buena parte del ejercicio de su maternidad estaba afectada por los traumas de nuestra historia familiar, más concretamente por el hecho de que su madre, Ida, había perdido a sus dos progenitores cuando tenía 2 años. Según la tradición familiar, los hechos fueron los siguientes. Mi bisabuela Lora murió de pulmonía. En 1904 sus padres culparon de ello a su marido, Andrew, que era, según ellos, un inútil y un jugador. Lo que se cuenta en la familia es que Sora contrajo una pulmonía por haber estado asomada a la ventana en pleno invierno, suplicando a su marido que volviera a casa. Contaron a mi abuela Ida que su padre se gastaba en el juego el dinero del alquiler, y esta frase se ha repetido en nuestra familia como un eco a lo largo de las generaciones. Tras la muerte de Sora, expulsaron de la familia a mi bisabuelo Andrew, y nunca se supo más de él. Cuando yo era niño, ya percibía la amargura de mi abuela. Cuando contaba esta historia, y la contaba muchas veces, me entristecía que ella no hubiera llegado a conocer a su padre. Mi abuela, huérfana a los 2 años, fue criada por sus abuelos, de edad avanzada, que se ganaban la vida vendiendo ropa usada en un carro, en el distrito de Hill de Pittsburgh. Mi abuela adoraba a sus abuelos y solía animarse cuando contaba sus recuerdos de cuánto la querían. Pero aquello no era más que parte de una historia. Era la parte que ella era capaz de recordar conscientemente. Había una historia más profunda que a ella se le escapaba. En los primeros meses de vida, de Ida, o quizá incluso cuando estaba en el seno materno, habría absorbido las sensaciones de aflicción que producía a su madre las riñas constantes, las lágrimas y los disgustos. Todo aquello tendría un efecto profundo sobre el desarrollo neuronal crucial que se estaba produciendo en el cerebro de Ida. Después, la pérdida de su madre a los 2 años de edad la dejaría destrozada emocionalmente. Mi madre no solo fue criada por una huérfana que no pudo darle los cuidados que ella, a su vez, no había recibido de la suya. Mi madre heredó también el trauma visceral de Ida, que había sufrido la separación de su madre a una edad temprana. Aunque Ida estuvo presente físicamente en la vida de mi madre, era incapaz de expresar las emociones profundas necesarias para apoyar el desarrollo de mi madre. Esa falta de conexión emocional también pasó a formar parte de la herencia de mi madre. La historia del padre de mi madre también fue azarosa. La madre de él, Rachel, murió de sobreparto cuando mi abuelo, Harry, tenía solo 5 años. El padre de Harry, Samuel, portó una carga pesada de culpabilidad, pues se consideraba responsable de la muerte de Rachel por haberla dejado embarazada.
Samuel no tardó en casarse con una mujer que, según cuenta la familia, se ocupaba más de un hijo propio que tenía que de Harry, al que trataba con indiferencia rayana en crueldad. Mi abuela no solía hablar de su infancia. Eso lo sé por mi madre, que contaba que Harry había estado a punto de morirse de hambre en su infancia. Para sobrevivir, buscaba alimentos entre la basura y comía hojas de dientes de león. Cuando yo era niño, me imaginaba a mi abuelo, también niño, sentado solo en un bordillo mordiendo un pedazo de pan duro o royendo un hueso de pollo rancio. Como tanto mi abuelo como mi abuela se quedaron sin madre cuando eran niños pequeños, transmitieron a la generación siguiente su legado de trauma sin saberlo. En nuestra familia, el vínculo madre e hijo ha quedado cortado durante 3 generaciones como mínimo. Si estas perturbaciones no se hubieran producido antes de que naciera mi madre, es posible que mis hermanos y yo hubiésemos recibido unos cuidados maternales distintos. Pero al haber sido así, la necesidad que tenía mi madre del amor que sus padres no le pudieron dar solía dejarla con sentimientos de ansiedad y de agobio. Comprendí que para poner fin al ciclo de traumas heredados en mi familia y en última instancia para curarme yo mismo, tenía que curar mi relación con mi madre. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero sí podía cambiar sin duda la relación que manteníamos en el presente. Mi madre había heredado las pautas de estrés de su madre y yo las había heredado también. Ella solía llevarse las manos al pecho y quejarse de la sensación de agitación que tenía en el cuerpo. Ahora me doy cuenta de que estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que se reproducían en nuestra familia. El terror a quedar separada de la persona a la que más necesitaba, su madre. Recuerdo que cuando yo era niño pequeño, de unos 5 o 6 años, y mi madre salía de casa, sentía tal terror que iba a su dormitorio, abría el cajón donde guardaba los pañuelos y los camisones y hundía la cabeza entre las prendas para percibir el olor de ella. Recuerdo vivamente aquella sensación de que no volvería a verla, de que solo me quedaría de ella su olor. Cuando fui adulto, conté a mi madre esos recuerdos y entonces supe que ella hacía lo mismo. Hundía la cara entre las ropas de su madre cuando ésta salía de casa. Tal como se aprecia en mi propia historia, las interrupciones tempranas del vínculo madre-hijo pueden tener su origen incluso mucho antes de nuestra concepción. Los efectos pueden quedársenos en el inconsciente y vivir en nuestro cuerpo en forma de recuerdos somáticos que se desencadenan cuando se dan hechos que evocan el rechazo o el abandono. Si hay personitas viendo y observando este video o escuchándolo que padecen de ansiedad, es un síntoma que repercute mucho en personas que padecen este tipo de problema. Cuando pasa esto, podemos sentirnos completamente desfasados respecto de nosotros mismos. Podemos sentirnos dominados por nuestros pensamientos y abrumados, incluso asustados por las sensaciones que nos inundan el cuerpo. Como el trauma se produjo en época tan temprana, suele quedar oculto en un lugar hasta donde no llega nuestra conciencia. Sabemos que existe un problema, pero no somos capaces de poner en limpio qué pasó exactamente. En vez de ello, suponemos que el problema está en nosotros, que tenemos algo dentro que es malo. Movidos por nuestro miedo y por nuestra ansiedad, solemos intentar controlar el entorno para sentirnos seguros. Si se sienten identificados, por favor, copien en los comentarios. A mí me pasa muchísimo. Esto se debe a que cuando éramos pequeños teníamos muy poco control y seguramente no disponíamos de un lugar seguro para refugiarnos de las emociones intensas que sentíamos. Las lesiones del vínculo pueden producirse a lo largo de las generaciones
si no cambiamos conscientemente la pauta. La conciencia familiar. El destacado psicoterapeuta animal alemán Bert Hellinger ha tratado en muchos libros el concepto de que heredamos aspectos de los traumas familiares y los revivimos, es decir, los volvemos a vivir. Hellinger, que estudió a las familias durante más de 50 años, primero en la calidad de sacerdote católico, después como terapeuta familiar y filósofo. Nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido. Hellinger ha observado que los hechos traumáticos como la muerte prematura de un progenitor, de un hermano o de un hijo, o un abandono, un delito o un suicidio pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa, dejando en todo nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Estas huellas, a su vez, se convierten en un modelo familiar a medida de que los miembros de la familia repiten de manera inconsciente los sufrimientos del pasado. La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del hecho primitivo. Por ejemplo, en una familia en la que alguien ha cometido un delito grave, otro miembro de la familia que nace en una generación posterior puede estar purgando el delito sin ser consciente de ello. Una vez acudió a mi consulta un hombre que se llamaba John y que acababa de salir de la cárcel. Había cumplido 3 años de condena por un desfalco, aunque aseguraba que no había cometido aquel delito. John se había declarado inocente en el juicio, pero en vista de las pruebas en su contra, una acusación falsa de su antiguo socio, su abogado le había recomendado que llegara a un acuerdo con el fiscal. Cuando John entró en mi consulta parecía agitado, tenía la mandíbula tensa y arrojó su abrigo sobre el respaldo de la silla. Me explicó que le habían montado una encerrona y que ahora estaba obsesionado por las ideas de venganza. Cuando hablamos de su situación familiar, salió a relucir que en la generación anterior, en la década de 1960, a su padre lo habían acusado de asesinar a su socio, pero en el juicio no le habían podido condenar en virtud de un detalle técnico. Todos los de la familia sabían que el padre era culpable, pero no hablaban nunca de ello. A la luz de mi experiencia con otros traumas familiares heredados, no me sorprendió descubrir que John tenía la misma edad que su padre cuando éste había ido a juicio. Se había hecho justicia al fin, pero había pagado justo por un pecador. Hellinger cree que el mecanismo que está detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente y considera que la lealtad inconsciente es la causa de muchos sufrimientos de las familias. Las personas no son capaces de identificar el origen de sus síntomas, que se encuentra en una generación anterior. Suele suponer Suelen suponer que su problema arranca de su propia experiencia vital y no son capaces de encontrarle una solución. Hellinger enseña que toda persona tiene el mismo derecho a formar parte de un sistema familiar y que no se puede excluir del mismo a nadie por ningún motivo. Forman parte del sistema el abuelo alcohólico que dejó arruinada a nuestra abuela, el hermano que nació muerto y dejó desconsolada a nuestra madre, y hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir con el coche del garaje. Nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos, todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es más larga. Debemos incluir en ella hasta las personas a las que no solemos contar en nuestro sistema familiar. Si alguien hizo daño a un miembro de nuestra familia, si se aprovechó de él o lo mató, debemos incluir a esa persona. Del mismo modo, si algún miembro de nuestra familia se aprovechó de otra persona, si le hizo daño o lo mató. También es preciso que incluyamos a la víctima dentro de nuestro sistema familiar.
También están incluidas las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos. Al morir, al marcharse o al romper, abrieron un espacio por el que nuestra madre o nuestro padre, nuestra abuela o nuestro abuelo pudieron entrar en el sistema, lo que permitió que naciésemos nosotros a la larga. Hellinger ha observado que una persona se la rechaza, cuando a una persona se la rechaza o se le deja fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema represente a esa persona. La persona posterior puede compartir el destino de la persona anterior o repetirlo, comportándose de manera similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de éste. Por ejemplo, si en tu familia se rechazó a tu abuelo porque bebía, jugaba y era mujeriego, es posible que uno o varios de sus descendientes adopten más tarde una o varias de estas conductas. El sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas. El hombre al que había asesinado el padre de John formaba ahora parte del sistema familiar de este. Cuando John fue víctima de un montaje por ser parte de su socio, cuando fue a la cárcel y salió con ideas asesinas de venganza, estaba reviviendo sin saberlo aspectos de las experiencias de su padre que habían sucedido 40 años antes. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante. Dos destinos habían quedado entrelazados estrechamente como si dos personas compartieran un solo destino en común. La libertad emocional de John había estado constreñida mientras esta conexión había estado oculta. Hellinger recalca que cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino, con independencia de que este sea más o menos duro. Nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, abuelo, hermano, tío o tía sin que sin que de ello resulte algún tipo de sufrimiento. Hellinger llama a los sufrimientos de este tipo enredos. Cuando estás enredado, portas inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran tuyos. Hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar, tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. Por ejemplo, el primer hijo tiende a portar consigo lo que no está resuelto en el padre, y la primera hija tiende a portar lo que no está resuelto en la madre. Aunque no siempre sucede así, también puede darse el caso inverso. Los hijos posteriores de la familia tienden a portar diversos aspectos de los traumas de sus padres o elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre. Y de este modo comparte esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador, la hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de su madre. De este modo, aunque le está afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre, mientras que la primera hija no lo rechaza. En muchos casos, los hijos posteriores de la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia, del ejemplo, la tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casar toda la vida por miedo a que las controle un hombre al que no quiere. Tuve ocasión de trabajar con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontábamos una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles. Una de ellas con 9 años y la otra con 12.
Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas, a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas, y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja. Como sus abuelas, una se había casado con un hombre mucho más mayor que ella. La otra no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres eran desagradables y controladores, unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna atrapada en un matrimonio sin amor. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hijo en varios hermanos, cada hijo puede expresar de manera distinta su desconexión con la madre. Uno puede volverse servil, temiendo que si no es bueno y si protesta perderá la conexión con las personas. Otro, sintiendo que ni siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión, puede volverse polémico y conflictivo para apartar de su lado a las personas cercanas. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. He observado que cuando varios hermanos sufren rupturas del vínculo madre-hijo, suelen manifestar ira o celos o se sienten desconectados entre sí. Por ejemplo, un hijo o hija mayor puede estar resentido con su hermano menor al percibir que éste ha recibido el amor que no recibió el de mayor, dado que el hipocampo, la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativo hasta después de los 2 años de edad. La hija o el hijo mayor puede no tener un recuerdo consciente de cuando su madre lo tenía en brazos, lo alimentaba o lo mimaba, pero sí recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre. Como reacción, el hijo mayor, que se siente despreciado, puede culpar inconscientemente al menor de haber recibido lo que no tuvo él. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con ambos, y que esta conexión contribuyera a inmunizar al niño para que no portara enredos del pasado. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a los otros. Es posible que se mejorara la relación de los padres. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con uno de los hijos, sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores salen un poco mejor parados que los primeros o que los hijos únicos. Y parece que estos últimos llevan consigo una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares por parte de los hermanos, no existen reglas fijas que determinen cómo queda afectado cada uno de los hijos. Además del orden de nacimiento y del sexo de cada hijo, existen muchas otras variables que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos y las vidas que hacen. Aunque a primera vista puede parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma mientras que otro porta su carga, yo lo veo de otro modo. A la luz de mi experiencia clínica, lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también pueden entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado del arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles se cuenta la conciencia de uno mismo, la capacidad para calmarse de uno mismo y haber tenido una experiencia potente de curación interior. Bueno, vamos a dejar aquí este capítulo. Todavía nos falta un par de fragmentos más para pasar al siguiente capítulo, eh, para no hacerlo tan largo. El próximo fragmento que viene se llama Las imágenes curadoras y nuestro cerebro. Entonces vamos a dejar aquí, quedamos pendientes para continuar en el próximo fragmento.